Amén. Gracias a cada uno por venir. Gracias, Glenda, por estar acá con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Glenda. Gracias a Jesús por también siempre estar ahí. Hoy Julián y su esposa nos visitan por segunda vez. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Puede sentarse, vamos a sentarnos un momentito. Hoy es un día bonito y es un día especial para darle gracias a Dios, para saber que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Saludamos a todos los que nos están viendo en internet. Bueno, y vamos a tener una visita especial. Hoy viene el comisionado de Miami a visitarnos. En una media horita él va a estar llegando y va a tener unas palabras. Y yo sé que todos los que se están conectando van a poder escucharlo un poco. Igual vamos a tener un tiempo para que la palabra de Dios sea glorificada en nuestra vida. Y hoy vamos a aprender un poco. ¿Cuántos lo creen? Vamos a aprender un poco, vamos a aprender la palabra del Señor. Así que saludamos a todos los que nos están viendo aquí en los Estados Unidos, en Miami, Colombia, Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo. Somos más que bendecidos y estamos muy agradecidos que nos pueda sintonizar y que pueda recibir la palabra del Señor. Amén. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que es guardando al ungido de Jehová. Cuando hablamos de ungido de Jehová, hablamos de alguien que Dios asignó para un propósito, porque unción es asignación. En el antiguo pacto, cuando alguien era ungido, alguien era lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que David fue ungido y el Espíritu Santo vino sobre él. Pero en el nuevo pacto, cuando hablamos de ungido de Jehová, ya sabemos que todos los que hemos creído y los que hemos nacido de nuevo, hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Pero la palabra unción en el nuevo pacto no se refiere a que yo no tenía el Espíritu Santo y que ahora sí lo voy a tener, porque ya yo lo tengo. Ya yo tengo el Espíritu de Dios, siempre y cuando yo lo tenga vivo en mí, yo lo tenga activado en mí, yo no lo tenga apagado, yo no lo tenga contristado, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu de Dios y tengo sus manifestaciones. Pero la palabra unción en el nuevo pacto es la palabra asignación. Cuando alguien es ungido, alguien es asignado por Dios. Por eso, como decía el profeta Duncan en las enseñanzas que estamos tomando los miércoles, hay que trasladar toda enseñanza del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿verdad? Porque si yo me quedo en el antiguo pacto de que aborreceré a mi enemigo y de que mataré ojo por ojo y diente por diente, eso no se puede aplicar en estos días. Usted quiere aplicar el antiguo pacto al pie de la letra en estos días y va preso, ¿verdad? Porque usted no puede sacarle ojo por ojo a las personas ni diente por diente, ¿verdad? Ni muchas cosas que están en el antiguo pacto se aplican para nosotros. Pero si usted traslada la enseñanza del antiguo pacto al nuevo pacto, usted va a vivir en un espíritu actualizado. Entonces, cuando hablamos de ungido de Jehová, hablamos primeramente de Jesús como el ungido de Jehová. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús es el ungido, ¿verdad? Yo tengo que guardar la obra de Jesús. Tengo que guardar el ministerio de Jesús, tengo que guardar la iglesia, que es
¿verdad?, el cuerpo de Cristo, donde Cristo se mueve y hace sus operaciones. Y también tengo que guardarme a mí mismo como ungido de Jehová, y tengo que guardar a todos mis otros hermanos que también son ungidos de Jehová, a mis pastores, a mis líderes, a otros pastores de otras iglesias, a otros líderes, etcétera. Entendiendo este concepto, vamos a desarrollar el tema y quiero hablar con espíritu de libertad para que usted pueda entender y pueda irse edificado para su casa. La palabra de Dios en Primera de Samuel 26, capítulo 26, Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 15 al 16, dice así la escritura, dice así la palabra de Dios. Dijo David a Abner. David era en ese momento un fugitivo del reino de Saúl. El reino del rey Saúl estaba persiguiendo al que iba a ser el futuro rey de Israel, a David. Y Abner era el general principal, el comandante principal, el guerrero principal del ejército del reino de Saúl. Entonces, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, Saúl estaba escondido en una cueva, buscando en esa cueva donde podía matar a David, porque un espíritu de celos, un espíritu de competencia, un espíritu de envidia había poseído a esta persona, que había sido ungido por el Espíritu Santo, pero era más la falta de carácter en esta persona, eran más las puertas abiertas que esta persona tenía que la unción del Espíritu Santo. Y yo le vengo a enseñar hoy algo. Más debe ser en usted su carácter, más debe ser en usted la unción del Espíritu Santo que las puertas abiertas que usted pueda tenerle al enemigo. Porque si usted vive con puertas abiertas al enemigo, usted va a ser blanco fácil para que el diablo haga con usted lo que quiera. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, usted no va a ser instrumento del diablo, usted va a ser instrumento de Dios para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? David estaba siendo perseguido por un hombre que estaba siendo usado por el diablo. Saúl estaba siendo usado por el diablo para detener la obra de Dios. Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hacen los espíritus, eso es lo que hace el demonio. Tratar de detener la obra de Dios, tratar de atacar lo que Dios quiere hacer, tratar de destruir lo que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso yo te vengo a enseñar algo en esta mañana. Hay personas que se dejan usar por Dios y hay personas que se dejan usar por el diablo. Y usted tiene que entender y discernir cuando una persona se está dejando usar por Dios para bendecirla o cuando una persona se está dejando usar por el diablo para destruirlo. Cuando una persona se está dejando usar por Dios, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, usted va a ir a una dimensión mayor, usted va a tener bendiciones. Pero cuando una persona está siendo usada por el diablo, esa persona siempre va a salir en persecución del ungido de Dios. Óyeme bien, un ungido de Dios no anda persiguiendo a nadie. Un ungido de Dios vive consagrado a Dios y adorando a Dios. Pero la palabra de Dios dice que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que el dragón salió en contra de la mujer. La mujer representa a la iglesia y el hijo de la mujer representa los ungidos de Dios, que somos nosotros. Pero el dragón perseguía a la mujer. Por eso los ungidos de Dios no andan persiguiendo ninguna iglesia,
no andan persiguiendo ninguna denominación, no andan persiguiendo a otros ministros, no andan creyéndose más que ninguno, no andan denigrando a la gente. Los ungidos de Dios viven es consagrados a Dios, viven es adorando a Dios. ¿Cuántos lo creen? Viven es en santidad con Dios. Pero todo el que se deja usar del diablo vive persiguiendo a los demás. Vive hablando mal del otro, vive persiguiendo al prójimo, vive envidiando al prójimo, vive tratando de perseguir al prójimo sin causa. Por eso el salmista decía que el enemigo lo perseguía sin causa. Todo el que usted vea que está persiguiendo a otros y denigrando a otros y tratando de hacerle mal a otros, sin causa, sin un motivo justo, si esa persona no se ha metido con esa persona, se está dejando usar por el diablo. Y nosotros tenemos que dejarnos usar, pero del Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Uno de los propósitos del enemigo cuando te persigue es quitar el reinado que hay en ti, quitarte la unción. El enemigo siempre va detrás de la unción. El enemigo va detrás de tu unción. El enemigo lo que persigue es tu unción. Quiere quitarte la unción, quiere cortarte el manto de la unción. Y usted no se puede dejar quitar su unción. Usted tiene que permanecer ungido cuando tiene al ungido dentro de usted. ¿Cuántos lo creen? Entonces dijo David, el fugitivo del reino de Saúl, a Abner, el comandante de ese ejército: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Y le preguntó David a Abner, cuando David vio que Saúl estaba dormido y pudo haberlo matado. David pudo haber matado al rey Saúl, pero no lo hizo, porque dijo: vive Jehová, que yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Porque ¿quién levantará su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él no se atrevió a levantar la mano contra el que lo estaba persiguiendo, contra en ese momento su autoridad que lo estaba persiguiendo. Él no se atrevió a asesinarlo, porque él respetaba la unción. Porque cuando tú tienes unción, tú respetas la unción. Cuando tú no tienes unción, tú no respetas la unción. Pregúntame por qué. Porque tú no puedes respetar lo que tú no tienes. Tú respetas lo que tienes. Pastor, ¿cómo yo sé que soy ungido? Cuando yo respeto la unción. Porque yo respeto lo que yo tengo. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted tiene respeto, usted respeta a los demás. ¿Por qué? Porque eso es un valor que vive en ti. Cuando usted es una persona correcta, usted es incapaz de hacer el mal. ¿Por qué? Porque es algo que vive en ti, es un principio. Entonces, cuando yo tengo unción, respeto la unción, principalmente la de los otros y principalmente la de mis autoridades. Yo tengo que aprender a respetar la unción. En ese caso, el rey Saúl era una autoridad. Él no se atrevió a levantar la mano contra la autoridad. Él no se atrevió a levantar su mano contra el que Dios había ungido primero que a él. Por eso nosotros tenemos que entender que hay personas que Dios las ha ungido primero que nosotros y tenemos que respetar esa unción. Cuando yo respeto la unción del que ha sido ungido primero que yo soy el próximo que voy a recibir la unción. Pero óyeme bien, si yo no respeto la unción del que fue ungido primero que yo, pues entonces yo no estoy capacitado para recibir la unción. Pero si yo respeto la unción, pues yo voy a recibir más unción. Entonces David escapó y dijo: yo no voy a hacerle daño a mi autoridad, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, yo no voy a levantar la mano contra una autoridad, yo voy a tomar su lanza, voy a tomar su vasija,
voy a cortar un poquito de su manto y voy a tenerlo como evidencia que pude matarlo, pero no lo hice porque le tengo respeto a la unción del que fue ungido primero que yo. Porque si yo respeto la unción del que fue ungido primero que yo, pues entonces yo soy el próximo que voy a recibir la unción. Entonces David le dijo a Abner, mire lo que le dijo: ¿por qué pues, escuche bien esto, no has guardado al rey tu señor? ¿Qué le dijo David a Abner, al comandante del ejército de Saúl? ¿Por qué no has guardado al rey tu señor? Dice, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Y le dijo David, esto que has hecho no está bien. Dijo David a Abner, vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. ¿Qué le dijo David a Abner? ¿Soy digno de qué? ¿De muerte? Por no haber guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo? Y le dijo David a Abner, mira pues ahora donde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Entonces, de repente Saúl ve este episodio. Saúl ve este episodio. Y dice Saúl en el versículo 25. Y Saúl le dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Cuando yo guardo al ungido de Jehová, viene vida sobre mí. Fíjese que David le dijo a alguien que no había guardado al ungido de Jehová que era digno de ¿qué? De muerte. Pero si yo hago lo contrario y guardo al ungido de Jehová, sobre mí viene vida. En vez de muerte, lo antónimo a la muerte es la vida. Es decir, que si yo hago lo contrario, sobre mí viene vida. ¿Cuántos lo creen? Sobre mí viene honra si yo guardo al ungido de Jehová. Soy un bendito cuando guardo al ungido de Jehová. Saúl le dijo a David, bendito eres tú. O sea, recuerde que Saúl era profeta también, pero se había apartado y ahora lo estaba atormentando un espíritu maligno. Le voy a explicar por qué. Porque los profetas tienen conexión al mundo espiritual. Escúcheme esto, cuando un profeta está alineado con Dios, él va a escuchar al Espíritu de Dios. Pero cuando un profeta está desalineado de Dios, recuerde que el profeta tiene conexión en el mundo espiritual. Entonces esa persona que fue profeta y que fue usado por el Espíritu del Señor, ahora comienza a escuchar otros espíritus. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl primero escuchaba al Espíritu de Dios y profetizaba de acuerdo al Espíritu de Dios. Pero en el momento que se alejó, como era profeta, y la palabra registra a Saúl entre los profetas, el hombre se le activó la antena espiritual negativa y ya no escuchaba al Espíritu de Dios sino otros espíritus. Y por eso un espíritu malo que permitía el Señor por su desobediencia venía a hablarle a la vida de Saúl y terminó consultando a una hechicera, una persona inspirada por un espíritu maligno y no por el Espíritu de Dios. Es decir, que Saúl terminó escuchando espíritus malignos en vez de al Espíritu de Dios. Y eso es lo que le pasa a los profetas
cuando se desalinean de Dios. Un profeta alineado con Dios escucha al Espíritu de Dios, pero un profeta desalineado de Dios comienza a escuchar a los adivinos, comienza a escuchar a los espíritus malignos, porque el profeta tiene la antena espiritual de su espíritu activada, sea para el bien o para el mal. Por eso es que Balaam, que era un brujo, tenía su antena activada para bien o para mal. Y llegó un momento donde el Espíritu de Dios lo tomó, pero después llegó un momento donde los espíritus malignos hicieron que ese Balaam mandara moabitas a los israelitas y los israelitas cayeran y pecaran. Esa misma persona que fue usada un tiempo por el Espíritu de Dios, después en otro tiempo fue usado por el diablo. De igual manera le pasó a Pedro. Y llegó un momento donde él estaba siendo usado por el Espíritu de Dios para predicar la palabra y para hablar el mensaje ungido. Pero después llegó un momento donde estaba siendo usado por el diablo para apartar a Jesús de su propósito. Y Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces Saúl le dijo a David: tú eres un bendito, porque me has guardado a mí como ungido de Jehová. Y le dijo Saúl a David: sin duda emprenderás tú cosas grandes. Los que guardan a los ungidos de Jehová van a emprender cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Y le dijo Saúl a David: y prevalecerás. Porque los que guardan a los ungidos de Jehová van a prevalecer por encima del tiempo, van a sobresalir. Dígale a que está a su lado sin tocarlo: eres un bendito. Dígale a que está a su lado sin tocarlo: emprenderás cosas grandes. Y dígale a que está a su lado sin tocarlo: vas a sobresalir cuando guardas al ungido de Jehová. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué es guardar al ungido de Jehová? Proteger la iglesia, proteger la obra de Jesús, proteger a mis líderes, proteger a mis hermanos. Si yo sé que en una conversación están hablando mal de las iglesias y de los pastores, yo en esa conversación no tengo nada que opinar negativo. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque mi deber es guardar a los ungidos de Jehová, sin importar si me parece que están cometiendo un error o no. Mi deber es guardar a los ungidos de Jehová. Cuando alguien venga a hablarme mal de mi líder o de otro cristiano o de alguna iglesia, mi deber es guardar la iglesia, porque la iglesia es la ungida de Jehová, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona venga a hablarme mal de la iglesia, yo tengo que guardar la iglesia. Yo no tengo que aportar para que sigan hablando mal de la iglesia. Yo tengo que guardar la iglesia. No, pero lo que pasa es que el pastor hizo esto y el pastor hizo lo otro. Eso es problema de ese pastor, eso es problema de esa iglesia. Yo no tengo que meterme en los procesos de Dios. Yo simplemente tengo que ser un buen escudero y guardar al ungido de Jehová. También tengo que guardarlo cuidándolo. Pues yo tengo que cuidar de la vida de mis líderes, de la vida de otros líderes. Tengo que estar pendiente de sus necesidades, tengo que estar pendiente qué les falta, tengo que estar pendiente de cómo están, tengo que estar pendiente de sus necesidades espirituales. Yo no solo puedo estar esperando que los líderes estén pendientes de mi necesidad espiritual, yo tengo que estar pendiente de la necesidad espiritual de mis líderes, porque muchas veces uno como líder no tiene con quién hablar, no tiene un amigo, no tiene nadie en quien confiar, porque lo que tú ves es que cualquier error que tú cometes como líder va a ser usado en tu contra. Tú puedes perdonarle a la gente todos los errores que sean. Como líder, un discípulo tuyo puede venir aquí y cometer un error y tú lo perdonas, tú lo restauras, tú lo liberas, tú lo ayudas. Pero a veces uno como líder no puede cometer ni una, porque ni una se la dejan pasar. Y eso no es guardar a los ungidos de Jehová.
Más bien, cuando yo tengo la mentalidad de guardar a los ungidos de Jehová, yo guardo sus errores, yo le cubro sus espaldas. Si una iglesia cometió un error, si un líder cometió un error, yo voy a cubrir el error de esa iglesia, yo voy a guardar a esa iglesia. Yo no voy a contribuir a andar diciendo más cosas para que el enemigo siga usando mi boca para destruir la obra de Dios. Yo más bien tengo que guardarle las espaldas. Por lo menos cuando viene un discípulo y me cuenta un problema, yo le guardo las espaldas. Yo trato de ayudarlo a que supere ese problema. Busco que ese discípulo tenga una solución para ese problema. Busco la herramienta para que esa persona salga de esa dificultad. Pero a veces no pasa así con los líderes. Cuando un líder comete un error, todo el mundo le cae encima. Es que usted es el líder, es que usted tiene que ser así, es que usted tiene que ser un ejemplo, y está bien. Todos como cristianos tenemos que ser un ejemplo. La iglesia tiene que ser un ejemplo. ¿Cuántos lo creen? Pero, ¿qué mayor ejemplo que el que nos dejó Jesucristo? Los procesos hacen parte de la vida de todos, de líderes y no líderes. Óyeme bien, nunca juzgues a nadie por su proceso, porque tú no sabes qué el proceso está haciendo en esa persona. Nunca juzgues a nadie por sus crisis, porque tú no sabes qué la crisis está haciendo en esa persona. Nunca juzgues a nadie por sus problemas, por sus situaciones, porque tú no sabes qué está haciendo ese problema. ¿Y sabes qué? Voy a decir algo. Bendito ese problema que me acercó a Dios. Bendito ese problema que me hizo comprender una faceta de Dios que yo no comprendía. Bendito ese problema que me hizo entender cosas que yo no sabía. Tú pasaste por un proceso de enfermedad y conociste al Dios sanador. No solo porque te lo explicó un maestro en la palabra y te dijo que Dios es sanador, es que lo experimentaste, lo viviste. Tú pasaste un problema y estuviste en depresión y Dios te levantó de esa depresión. Bendito ese problema. ¿Sabes por qué? Porque tú viste a Dios obrar. Viste que Dios no es un mito, viste que Dios no es un cuento de hadas, viste que Dios es real. Viste que Dios puede salvar, viste que Dios puede restaurar, viste que Dios puede levantar a una persona del problema, de la dificultad, de la crisis, de la situación, de la pobreza, de la destrucción, del divorcio, de los problemas más grandes que pueda tener una persona. Dios puede restaurar, y bendito ese problema que te acercó a Dios, porque ahora tú estás viendo la mano de Dios en esa área y en esa faceta que tú no conocías. Y escúchame esto, no es para que toda la vida vivas en problemas, porque el evangelio no es un evangelio que nos mete en problemas. El evangelio es para vivir en éxito, para vivir en abundancia, para vivir en bendición. El problema, las crisis y los procesos son temporales, pero la bendición es eterna. El salmista dijo que por un día durará el lloro, mas la alegría será eterna. Yo tengo que aprender que el proceso desarrolla el carácter en mí para yo poder desarrollar la bendición. ¿Cuál es el problema de muchas personas? El problema de muchas personas es que se quedan con una vida procesada y nunca dejan que Dios termine su obra en ellos. Nunca dejan que Dios los perfeccione. Nunca dejan que Dios haga una obra poderosa en sus vidas. Y Dios quiere hacer una obra poderosa en sus vidas, pero tú tienes que dejarte preparar por Dios, tienes que dejarte formar por Dios, tienes que dejar que Dios haga la obra en ti. Y si te caíste 7 veces, pues 7 veces te va a levantar el Señor. Entonces, cuando yo no guardo al ungido de Jehová, hay muerte espiritual. Dice la palabra de Dios que David le dijo a Abner: usted Abner, es digno de muerte,
porque usted no ha guardado al ungido de Jehová. Y por eso es que hay mucha gente muerta espiritualmente, porque no guardan a los ungidos de Jehová, no guardan a sus líderes, no están pendientes de sus líderes. Si tú quieres que tu líder esté pendiente de ti, tú primero tienes que estar pendiente de tus líderes. ¿Por qué? Porque a uno lo cuidan mientras está chiquito. Cuando uno tiene 2 años, uno depende que le hagan de todo. A mí me tienen que dar el tetero porque tengo 2 años, me tienen que dar la comida, pero si yo he crecido, yo como hijo tengo que estar pendiente de mis padres. Si mi papá ya no se puede valer por sí mismo, cuando yo veo a mi papá en muerte espiritual, cuando yo veo a mi papá, a mi líder dormido, porque Saúl estaba dormido. Saúl dormido representa a un líder que se ha dormido espiritualmente, a un líder que está en adormecimiento espiritual, a un líder que está muerto espiritual. Y yo cuando veo a mi líder dormido, cuando veo a mi líder en muerte espiritual, yo no puedo terminarlo de matar, yo tengo que ayudarlo para que ese líder vuelva a conectarse con Dios. Yo tengo que ser instrumento para que mis líderes se vuelvan a conectar con Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces dígale que está a su lado sin tocarlo: yo voy a ser instrumento para que mis líderes se vuelvan a conectar con Dios. Yo voy a ser instrumento de Dios. Yo voy a ser instrumento en las manos de Dios. Yo voy a guardar al ungido de Jehová, y sobre mí va a venir la unción. Sobre mí va a venir el poder. Sobre mí va a venir la autoridad. Yo voy a, ramaceta, la macenda, la masaya, yo voy a guardar al ungido del Señor. Yo voy a guardar, ramacenda, a mis líderes, a mis pastores, a otras iglesias, a otros ministerios, a otros cristianos. Yo voy a guardar a mi familia. Las esposas van a guardar a su sacerdote de la casa, a su esposo. Cuando veas a tu esposo que está decaído, no lo termines de destruir, levántalo. Cuando tú veas a tu esposa decaída, levántala. Cuando tú veas a tus hijos decaídos, levántalos. Cuando tú veas el liderazgo de tu casa que se está cayendo, pues tú te pones los guantes y comienzas a construirlo otra vez. Usted tiene que ser un reparador de portillos. Usted tiene que ser un líder excepcional. Usted tiene que ser un líder que pueda ayudar a otros líderes. No te puede desarrollar solo como discípulo, tienes que desarrollarte como líder. Y un líder ayuda a otros líderes. Un líder no solo desarrolla su liderazgo para sí. Un líder no solo crea su reino para sí. Un líder desarrolla un liderazgo ayudando a otros a ser líderes o ayudando a otros líderes. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien ungido y alguien que no está ungido. Por eso usted tiene que levantarse en este momento y diga conmigo: hoy tomo la decisión de levantarme. Yo no voy a andar en muerte espiritual. No voy a estar en muerte espiritual, voy a andar en vida espiritual. Y voy a guardar al ungido de Jehová, voy a guardar a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Cuando haya alguien que hable mal de Jesús, que se burle de mi fe, yo no tengo nada que estar aportando con mis comentarios para que esas personas sigan dando pie y se sigan burlando de mi fe. ¿Cuántos lo están entendiendo? Personas que le inventan de cuánta historia a Jesús, no a Jesús, nuestro amigo aquí, no, a Jesús Jesucristo. Le inventan de cuánta historia a Jesús, que si era marido de María Magdalena, que si era esto, que si era lo otro. Y usted escucha esas cosas y obviamente eso son mentiras, porque la historia y la palabra nos muestran a Jesús como un héroe, alguien que murió por nosotros, alguien que injustamente padeció, ¿verdad? Pero yo cuando vea que alguien quiere atacar mi fe, no voy a dar pie para que esas personas sigan creyendo
a base de mis comentarios y a base del apoyo que yo les doy, que ellos tienen la razón. Si yo no tengo nada bueno que decir, yo me voy a quedar callado. ¿Cuántos lo creen? Si mi silencio es mejor que mis palabras, yo me quedo callado. Si mis palabras son para contender, yo me quedo callado. Pero si mis palabras son para edificar, yo aporto con un comentario positivo. Tampoco yo voy a atacar al que no cree como yo. Yo tengo que ser maduro. Pero no puedo darles pie a que ellos sigan haciendo con sus comentarios lo que quieren, sino que tengo que guardar al ungido de Jehová, y Dios te va a revelar la manera en que lo tienes que hacer. Así que vamos a orar un momento y vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies un momento. Vamos a orar y vamos a tener un momento con Dios. Oh, Ramaceta, la Macenda, la Masaya. Padre, te damos gracias. Padre, revélanos de qué manera tenemos que guardar a los ungidos de Jehová. Tenemos que guardar a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, a la iglesia, al reino de Dios, a otros líderes, a mis líderes, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sé, Señor, que este es un momento donde voy a recibir de tu unción. Vamos ahí donde tú estás. Vamos a recibir de la unción del Espíritu Santo. Di conmigo, Señor, yo voy a recibir de tu unción. Yo voy a recibir de tu Espíritu. Yo voy a recibir de tu poder. Yo voy a recibir de tu autoridad. Yo voy a guardar tu obra, Señor. Yo voy a ser instrumento de bendición para que otros sean bendecidos, para que la iglesia sea bendecida, para que mis líderes sean bendecidos, para que mis hermanos sean bendecidos, Señor. Yo voy a ser un atalaya del reino de Dios y voy a traer avance, voy a traer propósito, voy a traer bendición, voy a traer, oh Ramacenda, la Masaya, cosas buenas, cosas grandes. Voy a traer maravillas de Dios, voy a ser un vaso de Dios, voy a ser un hijo de Dios para hacer cosas maravillosas, para emprender cosas grandes. Así como le dijo Saúl a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Vas a tener vida, vas a tener salud, vas a emprender cosas grandes, vas a prevalecer, vas a sobresalir, vas a ser un instrumento valioso en las manos de Dios. Vas a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. El virus no va a poder contra ti, la crisis no va a poder contra ti, el problema no va a poder contra ti, las circunstancias no son más fuertes que el Dios que vive dentro de ti, porque en ti vive un Dios que es grande, creador de los cielos, de la tierra, creador de todas las cosas. Él te sostiene, Él es tu ayuda, Él es tu amparo. Tú habitas bajo el abrigo del Altísimo y morarás bajo la sombra del Omnipotente. El Señor te cuida, el Señor te guarda. No temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la noche. Jehová te cubrirá, Jehová te guardará, Jehová estará contigo, Jehová estará delante de ti como poderoso gigante. Verás su poderosa mano a tu favor. En el nombre poderoso de Jesús, yo siento una presencia de Dios. Yo siento una bendición que está llegando sobre tu vida. Di conmigo, yo soy un ungido de Jehová. Voy a guardar a los ungidos de Jehová. Voy a guardar el ministerio que Dios me ha entregado. Voy a guardar el propósito, la asignación, el diseño por el cual yo soy
comisionado aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Donde quiera que pise, voy a llevar bendición. Donde quiera que vaya, voy a llevar bendición. Donde quiera que yo, oh Ramasenda la Masaya, abra mi boca hablará cosas buenas. Mi boca activará milagros creativos. Mi boca activará milagros aquí en la tierra. Mi boca será la boca de Dios aquí en la tierra. Voy a declarar bendición sobre mis hijos, bendición sobre mi casa. Se van a activar las bendiciones del cielo en mi vida. Yo soy bendito en los lugares celestiales, y como soy bendito en los lugares celestiales, hay una bendición que ya el Padre ha depositado en mí aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque siento tu bendición, siento tu unción y siento tu poder. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones. Señor comisionado, muchas gracias por estar acá. Señor Alfred Santamaría, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos los que nos están viendo en línea, a todos los que nos sintonizan desde las diferentes partes y aquí en Miami, los que no han podido estar, son bienvenidos. Gracias por este tiempo para orar, este tiempo para recibir la palabra del Señor. Y señor Alfred, pase por acá, por favor. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Que Dios esté contigo. Aquí ya te van a entregar un micrófono para que podamos compartir con usted y nos pueda presentar esa hermosa labor que Alfred que está haciendo. Es un joven que le está sirviendo a Dios dentro del área del gobierno, y necesitamos Josés en este tiempo, que podamos ser luz y podamos ser influencia en los lugares donde más necesidad hay. Yo creo que el gobierno es un área en que los hijos de Dios vamos a llevar mucha bendición. Y gracias, Alfred, por estar aquí. Esta es tu casa y bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias, Pastor David. La palabra de Dios dice que cuando hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y aquí vemos 2 o 3 y sé que hay miles que por medio de estas plataformas digitales llegan. Pastor, exalto mucho tu pasión por Cristo y tener sistemas no tradicionales para llevar el Evangelio. Yo te sigo hace muchos años, porque has tocado mi vida junto a la vida de muchos por medio de las plataformas digitales, y te felicito. La oración del justo es muy poderosa, y les quiero presentar a una persona que yo admiro profundamente. Y esta persona requiere de nuestra oración, porque es una persona que Dios ha puesto en una posición de eminencia. Y la palabra de Dios dice que oremos por aquellos que están en posiciones de gobierno. Es nuestra responsabilidad. Él ahorita es candidato para alcalde mayor del condado de Miami-Dade. Y yo sé que todos ustedes participan en ese proceso electoral. Y yo sé que todos los que nos están viendo en estas plataformas digitales participan. Y quizás algunos están pensando, ¿votaré o no votaré? No dejes que otros decidan por ti. Quiero pasarle el micrófono al comisionado Javier Suárez. Pero antes les quiero decir que es una persona inmigrante, como muchos de nosotros, que llegó a este país a los 12 años sin manejar el inglés de forma perfecta. Y se esmeró y se esforzó y llegó a los grados más altos de educación, graduándose de ingeniero, graduándose de abogado de la Universidad de Harvard, proficiente en 4 idiomas. Fue el primer alcalde cubanoamericano de la ciudad de Miami. Es comisionado hace 8 años, 43 años de matrimonio con Rita, 4 hijos, 11 nietos, pero lo más importante para mí de él como característica sine qua non es su amor por Cristo, por Dios, por la justicia y por nuestra comunidad. Por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestro comisionado Suárez. Cuando me acercaba, vi la imagen de
ciudad de Dios, cuando yo era alcalde, pastor, no sé si se acuerda, era una ciudad bajo Dios y lo celebrábamos todos los años allí, precisamente, yo creo que se ve un poquito la esquina ahí de Bayside. Por cierto, si se extiende un poquitico hacia acá, la foto también sale mi casa. Y por supuesto, como decía Alfred, llegué acá de inmigrante, de exiliado. De hecho, en mi propia patria, los milicianos vinieron un día. Mi padre era profesor de ingeniería en la Universidad de Villanueva. Se llevaron a mi padre, los comunistas, a mis 3 hermanas mayores, una de las cuales era menor de edad, y a nosotros nos dejaron bajo arresto domiciliario. Así que yo tenía más o menos que, pues, me vigilaban los milicianos. Ellos a los 11 años no podía hacer mucho, ¿no? Yo hice en ese momento una decisión que en cualquier momento que yo pudiera influenciar el bien común y la patria donde yo viviera, el país donde yo viviera, la comunidad donde yo viviera, yo iba a tratar de hacer las cosas mejor y evitar las cosas peores. Efectivamente, fui a una escuela en Washington y el dirigente ahí, el principal, el director dijo, doctor Suárez, le vamos a dar un examen a su hijo a ver si puede estudiar aquí de matemáticas y de inglés. Y cuando vienen los resultados, dice él, hizo muy bien en matemáticas, su hijo es muy bueno en matemáticas. Sabe que en los países nuestros enseñan mucho las matemáticas a un nivel bien bajo. Pero en inglés está, vaya, fulastre. Y le enseñó una de las preguntas, y la pregunta era, of the following 4 words, which one does not belong in the category with the other 3? And the words were, las palabras eran stream, river, creek, and mustard. Y lo tenía mal. Así que yo no sabía que mostaza no tenía nada que ver con un río, ni un arroyo, ni un riachuelo. Así que empecé los estudios, después llegué a Miami, me postulé para comisionado de la ciudad de Miami en el 79. ¿Usted se acuerda de aquellos años? Bueno, usted era demasiado joven, pero después leyó en los periódicos. Perdí para comisionado en el 79, me postulé en el 81, perdí para comisionado, me postulé para alcalde en el 83, alcalde de Miami, perdí. Y la 4ª vez, dicen que las 3 veces la vencida, ¿no? En este caso fueron 4 veces. Y Francis, mi hijo, que hoy en día es alcalde de la ciudad de Miami, ustedes lo habrán visto, él se cree que se la sabe toda. Yo he tenido que enseñarle algunas cositas. En esto mismo pero bueno, en ese momento vino y me dijo, él tenía 8 años, papi, ¿por qué tú siempre pierdes? Y en fin, no había manera de que él supiera ni que yo supiera lo que Dios tendría preparado para mí. 2 años después gané la alcaldía en el 85, salí reelecto varias veces. Pero una gran parte de la razón por la cual él tiene éxito como alcalde es lo que aprendió, no solo con los triunfos míos, sino con las derrotas. Y en fin, hoy en día él me dijo, papi, en el 98 cuando te hicieron a ti una trastada y te quitaron la alcaldía, se la dieron a otro señor, no voy a mencionar su nombre, pues te vi que tú estabas digno y pues no echándote para atrás, que tú habías hecho las cosas bien y que volverías. Y así fue. En el 2011 gané la comisión, salí reelecto 2 veces. La primera vez no tuve ni oposición, la segunda vez tuve un poquitico de oposición, pero no quería gastarme el dinero porque el señor no era muy conocido, que se postuló en contra de mí. De contra se llamaba de apellido Castro, espero que no estoy insultando a nadie, pero ese no es el mejor apellido. En fin, usé ese dinero de la campaña para poner programas post-escuela en mi distrito. Y ahora esas 2 escuelas en un barrio pobre de mi distrito es bastante pudiente, vamos a decir, pero esas 2 escuelas tienen ahora la categoría A, la clasificación A, y esas 2 escuelas han levantado, y así hice otros programas muy importantes, un programa para trabajos de verano para los jóvenes, 2.700 trabajos en los 13 diferentes distritos de la comisión. Yo no soy político nato, pastor, yo no tengo el don de las palabras que usted tiene, y en ese sentido soy un poquito como Moisés, que Dios le dijo, Dios, yo no tengo el don, parece que era tartamudo, ¿no? Y
yo no tengo el don de palabra. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿quién te dio tu boca? Yo te la di, úsala. Y entonces él sobrepasó eso. Por cierto, algunos de los grandes oradores también eran así. Tuvieron inclusive que hacer toda clase de entrenamiento para poder expresarse. En el caso de mi hijo, como mi esposa, que son carismáticos, tú sabes, ellos empiezan a hablar y después preguntarle una pregunta en inglés y en español y te hablan de cualquier cosa. Pero efectivamente en lo de COVID, quiero que sepan que tengo que constantemente recordarle a él y a toda la prensa que las cosas no son tan malas como están diciendo. Yo he tenido 8 de mis nietos o sobrinos nietos con el virus, todos están perfectos. Ahora mi hermano Charlie, que me sigue a mí, en la familia somos 14, pastor. La gente siempre dice que si en mi casa no había televisión, y es verdad, vivíamos en La Habana, en un barrio donde todo el mundo tenía televisión, y yo tenía que salir los jueves por la noche, sobre todo eran los programas que venían de los Estados Unidos y yo iba a ver los programas. Pero en fin, seguimos tratando de hacer la labor que pertenece a los políticos. Ustedes tienen mucho más poder de convocar que nosotros, en cierto sentido. Y se ve aquí, porque la palabra iglesia significa eso, convocar en griego. Él decía que yo hablaba 4 idiomas, de hecho, en un momento fueron 5, pero uno de ellos es el griego. Así que eclesia es lo que ustedes hacen, ustedes le llegan a los corazones del pueblo, nosotros tratamos de llegarle más a la mente, pero sin el corazón la mente no funciona. Y si no, no ven la buena fe de un político. Yo ganaba como alcalde de Miami $5,000 al año, sin pensión ninguna. La gente no me cree cuando lo digo por radio. Suárez no tiene pensión, no tengo un centavo de pensión. Y ahora como comisionado del condado, con un presupuesto de 9,000 millones, yo gano, me han dado una pequeña promoción, un aumento. Yo gano $6,000, así que me han aumentado como 20% el sueldo. 6,000 al año, así que no lo hago por el dinero, evidentemente, no. Gracias a Dios tengo una buena práctica como abogado y, en fin, estoy aquí para hacer el bien y para asegurarse que nuestra ciudad esté bajo Dios. Gracias. Señor comisionado, por su tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros, por este momento agradable donde podemos conocer un poco su trabajo y lo que viene proponiendo para que esta ciudad siga avanzando. Gracias a Alfred por estar siempre como instrumento de Dios en estas esferas. Y bueno, yo quiero que en este momento Pastor Argilio, que es también pastor de la iglesia, pueda hacer una oración por comisionado y aspirante a la alcaldía de Miami, y que todos sus proyectos, todos sus planes y sus propósitos sigan en las manos de Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sabe lo que Él quiere para esta ciudad, lo que esta ciudad necesita. Esta ciudad necesita buenos proyectos, esta ciudad necesita buenas personas con visión, con una mentalidad del reino, y vamos a orar para que el Señor siga haciendo su obra en el señor comisionado. Así que, Pastor Argilio, le doy la palabra. Buenas tardes, comisionado, mucho gusto. Alfred, mucho gusto también. Es un placer para mí, pues, orar por usted. Dios quiere que nosotros, como cristianos, también desempeñemos puestos en la política. Hay gente que dice que hay que vivir las cosas. Claro, un pastor o un apóstol, pues, dedíquese a pastorear, a ser apóstol, a ser profeta y todo, pero Dios quiere que también sus hijos, los que pertenecemos al reino, también tengan cargos importantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema que ha sucedido hoy en día? Que todos los hijos del reino, los hijos de Dios, nos hemos quedado estancados, mucha gente ni estudió ni se preparó, ¿por qué? Pensando que Cristo viene y no se preparó. Y le dejamos todos cargos tan importantes, tan esenciales para un pueblo,
se lo dejamos en manos de gente inescrupulosa, gente que no tiene el apego a Dios, y entonces por eso estamos muchas veces mal dirigidos. Me alegra de sobremanera saber que el comisionado Javier Suárez sea un hombre creyente, un hombre que cree en Cristo Jesús, un hombre que seguramente ha hecho las cosas bien, porque cuando uno está bajo la autoridad de Dios, uno puede también ejercer su dominio sobre los demás, porque estamos también bajo la cabeza de Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar por él, para que Dios le siga usando, Dios le siga mostrando el camino, para que él pueda hacer lo que él le mande y no lo que el pueblo quiere. Porque de todas maneras sabemos que el pueblo se alegra cuando se goza, cuando hay un gobernante justo, pero también el pueblo llora, se lamenta cuando hay gobernantes injustos y gobernantes malos y gobernantes que no han seguido la línea de Dios. Si nosotros vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, vemos tantos reyes que hubo sobre Israel y la gran mayoría no le agradaron a Dios. Muy pocos agradaron a Dios, como el rey David, Ezequías, Josías. Se dan cuenta que que ellos le pegaron a Dios, y por eso son los que más nombre tuvieron y los que más impactaron, Salomón. Entonces, vamos a orar por él. Padre Celestial, Señor, gracias Padre maravilloso, porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Yo pongo la vida del comisionado Javier Suárez, Señor, en tus benditas manos. Tú eres el que pone y quita reyes, Señor. Si tú estás de acuerdo, y yo sé que sí, porque sabemos que tú quieres que gente que gobierne los pueblos sean gente creyente, gente que ande bajo sus parámetros. Entonces sabemos que el comisionado Javier Suárez es apto para ese puesto, Padre Santo, Señor, y está bajo la autoridad tuya, Papá lindo, Señor. Por eso estamos poniendo ante ti, Padre Santo, Señor. Estamos pidiéndole a la gente que se deje guiar por el Santo Espíritu de Dios, aquellos que tienen el poder de votar, Señor, para que puedan escoger las gentes que realmente los van a representar de una forma digna, de una forma que Dios quiere, Padre Santo. Por eso estamos pidiéndole, Señor, que guíes, Señor, que la presencia del señor Javier, del comisionado Javier Suárez, Señor, es un símbolo de humildad. Ha venido a esta iglesia que es naciente, y eso, para gobernar también hay que ser humilde, y eso me demuestra a mí la gran persona que es el comisionado Javier Suárez, porque es alguien que vemos que tiene humildad, y eso es importantísimo, porque la gente que es orgullosa no le agrada a Dios. Entonces, por ese lado, estoy ya convencido que es un buen representante para que dirija a Miami, al condado Miami-Dade, para que Dios le dé la sabiduría, le dé la inteligencia, así como Salomón pidió sabiduría. Él también me imagino que ha pedido sabiduría en todos los puestos que ha ocupado, y que Dios le dé más sabiduría para que él pueda desarrollar ese puesto, que Dios le ponga estrategias, planes, proyectos, para que pueda ser un hombre que haga las cosas y que el Miami-Dade en buenas manos, Papito Dios, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos, Señor, y declaramos que él va a ser un hombre sabio para dirigir, un hombre que se va a dejar guiar por el Santo Espíritu de Dios. Veo que tiene a alguien que lo asesora en la parte espiritual, y eso es muy importante, porque si uno se asesora de gente bien, sabemos que Dios va a actuar también en él. Dios habla ahora a través de su Hijo, o sea que Dios, si usted le pide directamente a Dios, yo sé que Dios le va a hablar, pero se necesita gente que también le respalde, gente que esté afirmándole lo que Él está diciendo, y gente que le cuide la espalda, porque sabemos que el enemigo va atrás de esta gente que es ungida de Dios. Así como veíamos hoy, el rey David tuvo la oportunidad de aniquilar a Saúl, pero como era un ungido de Dios, no lo tocó. Así, Padre Santo, sabemos que al comisionado Suárez le van a llegar enemigos, le van a traer, poner cosas malas, pero sabemos que hay un grupo de gente, y nosotros como iglesia, Señor, lo estamos apoyando, y es la parte que nos toca, interceder por él, cuidarlo, para que el enemigo no pueda hacer nada en la vida de él. Por eso, Papito Dios, gracias te damos por la vida de él, y que el poder de tu Santo Espíritu siempre esté con él, para que lo guíe, lo oriente, lo direccione,
y lee las estrategias y todo lo que hay que hacer, todo lo que tenga que hacer para ganar estas elecciones y después para también cuando haya ganado también pueda hacer lo que Dios le manda. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y bajo el poder del Santo Espíritu te hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias, señor comisionado. Gracias, Alfred. Un privilegio, una bendición. Y que Dios los siga guiando y siga haciendo cosas grandes con sus vidas. Estén muy bien. ¿Cómo estamos? Diga conmigo, estamos en victoria, bendecidos. Amén. Ahora llegó la parte más buena que a muchos les gusta. Las ofrendas. Así que si usted trajo sus diezmos, sus ofrendas, no se esconda, venga y dele a Dios lo que le pertenece a Dios. Y yo estoy seguro que cosas grandes van a seguir ocurriendo en sus vidas. Amén. Así que, gloria a Dios, bendecimos este momento. Gracias al Señor, gracias por tenernos en este momento aquí con vida y tener el privilegio de compartir con personas del reino. Y gracias a todos por haber venido. Yo bendigo sus finanzas, bendigo su vida espiritual, bendigo su economía, bendigo sus familias y creo que el Señor va a seguir prosperándote para que la obra de Dios, el ministerio, siga hacia adelante, para que nosotros podamos ser canales de bendición para que el reino de los cielos se manifieste con poder y gloria. Hoy estamos muy bendecidos. Diga conmigo, yo estoy muy bendecido. Yo estoy prosperado. Estoy en paz. Estoy en tranquilidad. Estoy en mucha bendición. Y voy a ser instrumento de Dios para guardar el reino y para guardar al ungido de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Saludos a todos. Bendiciones. Y nos vemos mañana, que va a estar desde Colombia por Zoom a las 9 de la noche. El pastor Esdras Tobío. Él fue mi pastor cuando yo comencé. Así que mañana en Zoom a las 9 de la noche vamos a estar en un tiempo poderoso, 9 de la noche hora de Miami, 8 de la noche hora de Colombia. Así que mañana todos conéctense, que va a ser un tiempo de mucha bendición. Y este fin de semana vamos a seguir en gozo y en victoria. Estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y nos vemos.